Un extraño homicidio. Todos los esfuerzos para deshacerse del cuerpo parecen contradictorios. Un encubrimiento horrible. Vertieron ácido clorhídrico sobre el cuerpo. Y un oscuro secreto. Se esforzaron para deshacerse del cuerpo y para imposibilitar su identificación. Tiene que haber alguna razón para ello. Era verano en Palm Beach, Florida. Y la gente se entretenía tomando el sol y surfeando. Pero entonces una nube oscura se posó sobre la ciudad. 911, ¿de qué se trata? Recibimos la llamada de un hombre, un topógrafo, que dijo haber encontrado un cuerpo cerca de North Lake Boulevard. Estaba trabajando en la propiedad y fue entonces cuando encontró el cuerpo, junto a una alcantarilla. Los cadáveres se descomponen rápidamente con el calor de Florida, pero ese cuerpo no se asemejaba a nada que Walker hubiera visto antes. Era indescriptible. La única forma de saber si era hombre o mujer era por la ropa, una blusa y una falda. Aparte de eso, era imposible. Alfa 3-1, confirmando señal 7. Señal 7. He llamado a homicidios y a la policía científica. Estoy en 23, esperando su llegada. Mientras la policía científica registraba la zona, los sargentos Bill Springer y Johnny Slaughter llegaron para ver a la víctima. 325 en zona 97. Parece una mujer blanca con las uñas pintadas. Una mujer sin duda. Parte del cuerpo está en un estado de descomposición más avanzado que el resto. Y eso es muy extraño. Muy extraño, sin duda. La cabeza de la mujer presentaba un estado de descomposición más avanzado que el cuerpo. Los inspectores no sabían a qué se debía tan desconcertante hecho. Aún lleva las joyas. Eso también es raro. Sí, lleva un collar de cuentas. No es muy común por aquí. Aunque no parece muy caro. No, no lo es. Parece de artesanía o hecho a mano. Hecho a mano. No es muy común. Nos ayudará a identificarla. Pero no obtuvieron mucha más información. La policía científica no encontró pruebas y no había una causa evidente de su muerte. Al día siguiente, el forense practicaría la autopsia. Por desgracia, a veces la causa de la muerte no se ve a primera vista. Alrededor del cuello de la víctima había un trozo de cable eléctrico. De momento no sabíamos de dónde procedía el cable. Sin embargo, el hecho de encontrarlo alrededor del cuello hacía pensar en que había sido estrangulada. El forense también advirtió algunos detalles extraños sobre el estado de descomposición. Presentaba una gran pérdida de tejido blando en la región del cuello y cabeza, mayor que en el resto del cuerpo. También presentaba una clara decoloración en esta zona, lo que sugería que se había utilizado una sustancia corrosiva. La sustancia corrosiva era un producto fabricado por el hombre y había sido vertido sobre el cuerpo por otra persona. Las pruebas confirmaron que le habían echado ácido clorhídrico en forma de preparado de limpieza industrial sobre la cabeza. Desde el principio vimos claramente que sería un caso complejo. Pero antes de que los investigadores pudieran resolver el asesinato, tenían que identificar a la víctima. Con la cara destrozada por el ácido, su única pista era el curioso collar de la víctima. Le dimos publicidad en los noticiarios locales. Las pruebas físicas han sido literalmente eliminadas. Y enseguida empezó a llamar gente. Una de las personas que llamaron dijo que había hecho el collar con una amiga del trabajo. Dijo que hacían esa clase de bisutería juntas. Nos dio el nombre de Isabel Pedrosa. Isabel Pedrosa. Especializada en declaraciones de renta, llevaba 7 días desaparecida. Una vez introdujimos el nombre de Isabel Pedrosa en nuestra base de datos, vimos que habían denunciado su desaparición. Así obtuvimos la dirección e inmediatamente localizamos a su hija. Esta nos dijo, se supone que mi madre debería estar en Texas visitando a mi hermano. Estaba muy preocupada por la desaparición de la señora Pedrosa.
Linda Pedrosa no tenía ni idea de quién querría matar a su madre ni por qué. Los frustrados investigadores se dieron cuenta de que necesitaban ayuda para resolver el caso. Hola, soy Dale. Para Dale Hinman, experta en perfiles criminales, el primer paso para centrar la investigación era revisar los informes y examinar las fotos de la escena del crimen. Una de las primeras cosas que se preguntan los investigadores es sobre la vida de la víctima. ¿Tenía enemigos la víctima? ¿Había alguien capaz de matarla? Dos cosas llamaron la atención de Hinman. Primero, el lugar donde encontraron el cuerpo era muy importante para todos nosotros. Nos preguntábamos por qué el cuerpo estaba en ese lugar. Y que le vertieran ácido en la cara sugería que la persona quería retrasar la identificación de la víctima. Una vez identificada Isabel Pedrosa, el asesino estaría más nervioso. ¿Podría el agente Hinman ayudar a los investigadores a resolver este misterioso asesinato? Tras encontrar el cuerpo de Isabel Pedrosa en Palm Beach, Florida, Dale Hinman, experta en perfiles criminales, quiso ver personalmente la escena del crimen. Con frecuencia, deduce más detalles que de las fotos. Hola, sargento. Deja que te enseñe la escena del crimen. Aquí es donde encontramos el cuerpo. No está muy lejos de la carretera. ¿No hay casas por toda esta zona? Desde luego que sí. Al otro lado del camino hay un complejo de casas. No parece que el asesino se esforzara mucho en ocultar el cuerpo, porque si lo hubiera llevado más adentro de esta zona boscosa, es probable que el cuerpo aún no se hubiera encontrado. Para una experta en perfiles, eso es una indicación de un asesino inexperto. La encontramos con el collar de bisutería, un sujetador deportivo y parcialmente vestida. No parece que el asesino sea muy sofisticado, porque alguien con un historial criminal le hubiera quitado los objetos personales a la víctima para retrasar su identificación. La agente Hinman estaba segura de que los investigadores deberían buscar a alguien sin antecedentes penales. También tenían que buscar la escena del crimen. Lo que es más significativo es que esto no para la escena del crimen. Aquí se deshicieron del cuerpo. Me pregunto, ¿por qué no la dejaron donde la mataron? Precisamente, nosotros pensamos exactamente lo mismo y así es como iniciamos la investigación. Tiene que haber una razón por la que el cuerpo no permaneciera en la escena del crimen. Hinman tenía una explicación lógica. No dejaron el cuerpo donde la mataron. El hecho de que el asesino trasladara el cuerpo hasta aquí indica que necesitaban alejarla de la escena del crimen. Probablemente el asesino no fuera un desconocido para la víctima. Haber movido el cuerpo sugiere una cierta familiaridad entre el asesino y la víctima. Eso significaba que Isabel Pedrosa conocía a su asesino. Cuando los agentes empezaron a investigar a los amigos y compañeros de trabajo de la víctima, un agente patrullando las calles descubrió algo crucial. El vehículo de Isabel Pedrosa fue encontrado en el aparcamiento del aeropuerto del condado de Palm Beach. Los investigadores que registraron el coche encontraron varias pruebas. La experta en perfiles, Dale Hinman, y el sargento Johnny Slaughter llegaron al depósito de coches para recabar información. Dime que tienes buenas noticias. ¿Qué habéis encontrado? Podéis ver que el asiento está muy echado hacia atrás y el respaldo está muy inclinado. ¿La víctima no era de estatura baja? Muy baja, bajita. No creo que con el asiento en esa posición alcanzara los pedales ni el volante. Con el asiento en esta posición, es evidente que quien quiera que condujera el coche tenía las piernas muy largas. Era evidente. Alguien que no era la víctima condujo su coche hasta el aeropuerto. Todo esto me huele a un montaje. Es como si el asesino hubiera hecho algunas cosas para confundir a los investigadores. Y, por supuesto, no es parte del crimen. Estoy de acuerdo. Pero irónicamente, la persona que ideó la estratagema parecía que no se esforzó mucho en cubrir su rastro. Veo que habéis encontrado algunas huellas. Tenemos algunas en el cristal trasero, cerca de la ventanilla, también en el espejo retrovisor interior y en el cambio de marchas. Estupendo. Veamos a quién pertenecen. Los investigadores no sabían qué pensar con lo que habían encontrado. No tenía sentido que el asesino se esforzara tanto en retrasar la identificación de la víctima y luego no se molestara en limpiar las huellas del vehículo.
Unos días después, una llamada dio un giro a la investigación. Nos llamó un residente que vivía cerca de donde se había encontrado el cuerpo. Sobre la hora en que desapareció Isabel Pedrosa, la persona que llamó fue testigo de un hecho inquietante. Una mujer era perseguida por una camioneta negra. Una camioneta negra desconocida. No pudo ver bien al conductor ni a la mujer, pero los investigadores creían que podía tratarse de algo importante. Para nosotros era muy interesante porque ocurrió más o menos a la misma hora en que encontramos el cuerpo. Para nosotros tenía sentido. Decidimos seguir esa pista y hacer cuanto fuera necesario. Por fin los investigadores tenían una nueva pista. Queríamos cotejar esa camioneta negra con su lista de clientes o amigos, si es que alguno de ellos tenía una camioneta así. Pero cuando se centraban en la camioneta, la investigación dio otro giro sorprendente. Los investigadores del homicidio de Isabel Pedrosa seguían la pista de un hecho ocurrido sobre la hora de su muerte. Nos llamó un residente que vivía cerca de donde encontramos el cuerpo y nos dijo que había visto una camioneta negra. Era posible que tuviéramos un potencial sospechoso. La agente Hinman no estaba tan segura de que fuera una pista sólida. Toda pista es investigada hasta su lógica conclusión. Pero parecía muy poco probable que esa persona llamara la atención en esa zona y luego volviera para deshacerse del cuerpo allí. Los investigadores localizaron la camioneta y averiguaron que el conductor perseguía a su esposa tras una discusión. La mujer subió a la camioneta y todo terminó bien. Decidimos que no tenía relación alguna con el caso, por lo que no nos servía de absolutamente nada. Los agentes volvían a estar como al principio. Pero de pronto, un cambio de rumbo. Las huellas encontradas en el coche de la víctima corresponden a un delincuente que se encontraba en libertad condicional. Los antecedentes penales de Gernot Thompson incluían robo a mano armada. ¿Mató a Isabel Pedrosa en un robo que salió mal? La policía le interrogó. El señor Thompson dijo que no tenía nada que ver con el homicidio. Su participación se limitaba a haber llevado el vehículo hasta el aeropuerto. Dijo que lo hizo como favor a unos amigos que no sabían conducir un coche con cambio manual. Sostenía no saber nada del asesinato. Y la agente Hinman le creía. El señor Thompson tenía un historial delictivo. Sabía que la policía tenía sus huellas. Si hubiera participado en el homicidio, ¿por qué no intentó limpiar sus huellas del vehículo? Sus amigos no solo pretendían confundir a los investigadores, sino que también le habían engañado a él. Cuando Thompson les dijo a los agentes quiénes eran sus amigos, se llevaron la mayor sorpresa de su vida. Linda Pedrosa, la hija de la víctima, y su novio, Antoine Wright. Volvieron a visitar a Linda. Nos invitó a pasar a su casa, nos sentamos y hablamos con ella. Los inspectores no la creyeron cuando dijo que no tenía nada que ver con la muerte de su madre, pero necesitaban pruebas. Inspeccionamos la casa y no vimos nada fuera de lo normal. La casa estaba limpia, era agradable. Cuando el sargento iba a marcharse, advirtió algo raro. El cable eléctrico que se encontró alrededor del cuello provenía de una lámpara. Y había una lámpara rota oculta en un rincón. Y vio algo más que le pareció sospechoso. Una pared que parecía recién pintada. El sargento Slaughter se preguntó qué había bajo la nueva capa de pintura. En la zona pintada, la pared y la puerta no parecía que hubieran hecho un gran trabajo, sino más bien que se hubieran dado prisa por terminarlo. Si había sangre bajo la pintura, la policía científica de Palm Beach la encontraría. El luminol indica la posible presencia de sangre y constituye una magnífica herramienta de investigación si crees que en un determinado lugar se ha cometido un homicidio. Y cuanta más sangre haya, más brilla el luminol. Aplicaron luminol y empezó a brillar. Eso nos indicaba la presencia de sangre.
Parecía que los investigadores habían encontrado el lugar en el que Isabel Pedrosa había sido asesinada, pero aún tenían que probar quién lo había hecho. En la casa que Isabel Pedrosa compartía con su hija, los investigadores habían encontrado un rastro de sangre oculto bajo una capa de pintura. El hecho de que esa pared pareciera tan distinta hizo que los investigadores se fijaran en ella. A ellos les pareció que trataban de ocultar algo. La policía científica del condado de Palm Beach identificó la sangre como la de Isabel Pedrosa. Linda y su novio Antoine se convirtieron en los principales sospechosos de su asesinato. Había sangre por todas partes, a pesar de que intentaron ocultarla. Cogieron pintura en aerosol y pintaron encima de la sangre. Los investigadores sabían que uno de los jóvenes amantes era el asesino, pero la sangre por sí sola no bastaba para asegurar su condena. Por suerte contaban con un as en la manga, una llamada de control. Haciendo que otra persona llamara a los sospechosos y les hiciera hablar, pudieron conseguir información que no habrían obtenido de haber ido a hablar con los sospechosos. Y los investigadores contaban con la persona más adecuada, Gernol Thompson, el hombre que había conducido el coche de Isabel Pedrosa hasta el aeropuerto. Aceptó ayudar a los agentes y llamó a sus amigos. Hola. Hola. Sí, ¿qué pasa? Escucha, nosotros sabemos que tú no lo hiciste. No hay forma de que puedan implicarte diciendo que tú lo hiciste. Sí, pero con mis huellas en el coche tiene todas las pruebas que necesitan. A pesar de mostrarle las pruebas, Linda Pedrosa se negó a confesar. Su novio, Antoine Wright, se desmoronó ante la presión. Los dos estaban en la casa y esperaron a que la madre volviera. Antoine se puso unos guantes y se acercó a ella por detrás y le golpeó en la cabeza con una sartén. Cogió una lámpara que estaba cerca, le pasó el cable por el cuello y empezó a estrangularla. La llevaron al cuarto de baño. Y fue entonces cuando se les ocurrió la idea del ácido para hacer desaparecer el cuerpo. Todos suponíamos que vertieron ácido clorhídrico en la cara con la intención de retrasar la identificación de la víctima. Nunca habíamos imaginado que fueran tan ingenuos, que pensaran que así desaparecería todo el cuerpo. Luego, la hija y su novio cogieron el cuerpo de Isabel y lo abandonaron en el bosque. Según algunos testigos, Linda Pedrosa y su novio tenían un buen motivo para asesinarla. Era una hija rebelde. Quería salir con un joven afroamericano. Decía que su madre era racista. No me deja estar con la persona que amo, de la que me enamoré. Su móvil era que así podrían ser libres, vivir juntos y todo sería perfecto. Tendrían hijos y vivirían felices toda su vida. No, no me miréis. Apartaos de mí, joder. Antoine Wright aceptó declarar contra su novia y ahora está cumpliendo una condena de 20 años. Linda Pedrosa se negó a testificar contra Wright y está cumpliendo una condena de 40 años por el asesinato de su madre. Isabel Pedrosa era una madre soltera muy trabajadora, que solo quería lo mejor para su única hija. ¿Quién iba a imaginar que las normas de Isabel y la rebelión adolescente de su hija la llevarían a su muerte? Gracias a la dedicación del sargento Slaughter y los agentes de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach, Linda y su novio Antoine están pagando por lo que hicieron. Un depredador andaba suelto. Estoy convencida de que se trata de un asesino en serie. Una serie de preocupantes asesinatos. Parecía un crimen sexual que había salido terriblemente mal. A medida que el asesino va adquiriendo experiencia, la experta en perfiles Dale Hinman se prepara para detenerle antes de que ataque de nuevo. Port Salerno, Treasure Coast, Florida. Una pequeña ciudad rodeada de gran belleza natural, pero con algunos oscuros secretos. Uno de ellos se descubrió cuando se encontró el cuerpo de una mujer y acudieron los investigadores a la escena del crimen. Llegamos a la escena del crimen. Nos pusimos a investigar. El teniente Silvas y yo efectuamos el primer reconocimiento visual y vimos que se trataba de una mujer blanca. Estaba boca abajo en el canal. Le habían quitado la ropa.
La blusa estaba por encima del pecho. Su posición indicaba la posibilidad de que hubiera sido agredida sexualmente. Mike Daugherty se hizo cargo de la investigación. Mike, tenemos a una mujer blanca que encontraron hace un rato unas personas que pasaron por aquí. No lleva ningún documento de identificación. Está en avanzado estado de descomposición, por lo que será difícil identificarla. Los casos en los que la víctima no puede ser identificada son mucho más difíciles de resolver. ¿No lleva identificación? No hemos encontrado nada. Los investigadores registraron la zona en busca de pruebas. El cuerpo de la víctima fue enviado al depósito de cadáveres. El inspector Daugherty volvió a su despacho para comprobar si aparecía en personas desaparecidas. Una de las cosas que hacemos es entrar en la base de datos de personas desaparecidas para ver si coincide algún dato, para así reducir el campo de búsqueda. Teníamos la descripción de la ropa que llevaba, por lo que miramos si coincidía con la de alguna persona desaparecida. Todo lo que sabíamos es que era una mujer blanca. Buscamos en la base de datos de personas desaparecidas, pero no encontramos nada. El inspector Daugherty recibió el informe de la autopsia e inmediatamente alertó a sus colegas. Ya tengo el informe de la autopsia. La causa de la muerte fue por estrangulamiento. El inspector Daugherty seguía sin saber quién era la víctima ni quién la había matado, pero tuvo suerte. En el informe aparecía una pista que podía seguir. Algunas de las radiografías indican que se fracturó algunos huesos de la cara. Las fracturas se debían a antiguas lesiones. Los investigadores se pusieron en contar habría ido la víctima. Pasados varios días, recibieron la información de que un médico de un hospital local había tratado a una mujer con lesiones similares. Su historial fue enviado al depósito para compararlo con la víctima. Tomé nota de los empastes, las piezas que le faltaban y cualquier prótesis que llevara. A partir de las radiografías, el Dr. Williams preparó una tabla dental de la paciente que recibió tratamiento. Luego, hizo lo mismo con la víctima no identificada. Entonces, cogí los restos y efectué un examen dental forense, para lo que hice radiografías, gráficos y fotografías para tener la tabla dental post-mortem. Cuando tuve las dos tablas, las comparé. No encontré ninguna diferencia destacable. Coincidía. La víctima era Jackie Bradley, de 43 años, residente en Port Salerno. Una vez identificamos a la víctima como Jackie Bradley, nos dedicamos a localizar a su familia, amigos y las personas con las que vivía. Y descubrieron que era madre de una hija. Varias personas dijeron que había discutido con su novio y que no la habían visto desde entonces. Cuando los investigadores supieron lo de la discusión, su novio se convirtió en el principal sospechoso. Lo llamaron para interrogarlo. Jackie Bradley llevaba unas joyas. Cuando se las mostramos al novio, se echó a llorar. Estaba visiblemente afectado. Nos habló de la discusión que mantuvieron, que se separaron y que él estaba preocupado por ella. El novio de Jackie Bradley admitió que ambos discutían con frecuencia, pero negó haberla matado. Dijo que esa noche estaba en una fiesta y los agentes comprobaron su coartada. Era cierto. Pedimos ayuda a una experta en perfiles, porque lo cierto es que no teníamos ninguna prueba física. Nosotros tenemos una forma de investigar, y ellos aportan otras técnicas, otra forma de considerar el caso. Nos ayudan porque aportan otras piezas del gran puzzle que intentamos resolver. Debido a su experiencia, pueden decirnos cómo creen que ha ocurrido el delito. La agente Dale Hinman ha ayudado a resolver muchos casos que parecían que iban a convertirse en casos abiertos. Cuando revisé el informe inicial y vi las fotos de la escena del crimen, lo primero que me llamó la atención es que le habían quitado la ropa a la víctima. Parecía un crimen sexual y me preguntaba por qué el violador lo había convertido en un homicidio. También me llamó la atención el lugar. Era un barrio residencial. ¿Cómo podía alguien cometer un asesinato en un lugar tan público? La agente Hinman sabía que el asesino que tiene agallas para correr esos riesgos, con frecuencia vuelve a matar.
Dale Hinman, experta en perfiles, intentaba comprender el asesinato de Jackie Bradley. En base a lo que los inspectores me dijeron, a mí me parecía un delito sexual que se había convertido en asesinato. Tenía que ayudarles a averiguar por qué. Hinman necesitaba ver la escena del crimen para imaginar en qué momento el violador se había convertido en asesino. Hola, me alegro de volver a verte. Se reunió con los agentes en la escena del crimen. Aquí es donde encontramos el cuerpo. El teniente Silvas le mostró a la agente Hinman lo que los investigadores vieron cuando drenaron el canal en el que se encontró el cuerpo. Encontramos 13 como estas junto al cuerpo. Suponemos que con ellas intentaba que el cuerpo permaneciera sumergido. Esas piedras normalmente están junto a la tubería por razones de erosión. Parece que el individuo colocó las piedras sobre el cuerpo para retrasar el descubrimiento del mismo. Aunque no es una acción criminal muy sofisticada, porque debería haber sabido que el cuerpo acabaría por emerger. Quizá primer asesinato y le falte experiencia. Buscó más pistas. Contadme algo del barrio. Es un barrio residencial. Es interesante que el asesino dejara el cuerpo en esta zona. Yo diría que si hubiera dispuesto de su coche, lo más probable es que lo hubiera llevado más hacia el oeste, donde hay menos casas y menos oportunidades de encontrarlo. En base a lo que hemos visto aquí, si este es su primer asesinato, es probable que o bien viva cerca de aquí, o trabaje por aquí, o aquí hay algo que le atrae. Pero antes de que los investigadores pudieran aplicar el razonamiento de la agente Hinman, de que el asesino estaba cerca, ocurrió algo sorprendente. Se encontró otro cuerpo cerca de la escena del crimen de Jackie Bradley. Recibimos la llamada de una familia que estaba dando un paseo y descubrió los restos de lo que parecía ser una mujer blanca sin identificar. Se encontraba a unos 5 kilómetros de la escena del crimen de Jackie Bradley. Necesitamos inspectores y a la policía científica. La escena del crimen era espeluznantemente similar. La víctima, una mujer, se encontró en una posición que indicaba que había habido una agresión sexual. Sus ropas estaban esparcidas. Y entonces, a unos 200 metros de allí, los inspectores encontraron otro cuerpo. Mike, hemos encontrado otro cuerpo, otra mujer blanca. Está en avanzado estado de descomposición. Le han subido la blusa igual que a las otras. ¿Por el cuello? Sí. Incluyendo a Jackie Bradley, ya eran 3 las mujeres halladas muertas. Parecía que las 3 víctimas habían sido asesinadas exactamente de la misma forma. He visto que está boca abajo. 40-46. Los asesinos aprenden con lo que hacen. Una vez se han librado del primer asesinato sin que ni siquiera le consideraran sospechoso, creen que tienen la oportunidad de seleccionar a otras víctimas y continuar con sus crímenes. Determinada a encontrar una nueva pista, la agente Hinman se reunió con los inspectores y Tom Davis, otro experto en perfiles, en la escena del doble crimen. Estaba aproximadamente a unos 5 kilómetros del primer caso. Aquí es donde encontramos el cuerpo de la segunda víctima. Cuando la vimos estaba de espaldas. La blusa la tenía por el cuello y los pantalones y la ropa interior estaban en el bosque, no lejos de aquí. Y al igual que con el primer cuerpo, cuando el sospechoso intentó con unas piedras que el cuerpo no emergiera, en este caso intentó ocultar el cuerpo con hierbas. Parece que, al igual que en el primer caso, el asesino ha hecho el esfuerzo mínimo para ocultar el cuerpo y así retrasar la identificación del mismo. Los investigadores sabían que estaban en el camino de identificar al asesino. Pero el terreno era más traicionero cerca del lugar del tercer asesinato. Ten cuidado, ahí hay un agujero. Uno de nuestros hombres metió el pie en ese agujero y se torció el tobillo. La tercera víctima estaba de espaldas. Una vez más, la blusa estaba subida a la altura del cuello. Los pantalones están en el bosque, no lejos de aquí. Hemos encontrado sus zapatos. Aquí hay señales de pelea y hay pruebas que indican que fue arrastrada. Ahí vemos las señales de cómo fue arrastrada hasta aquí, donde la dejó y la ocultó con unos arbustos. Todos presentimos que el asesino estaba aprendiendo de sus asesinatos. El hecho de que matara a 2 personas en el mismo lugar era muy significativo. Ese individuo estaba acelerando y era poco probable que parara, a no ser que alguien lo detuviera. En base a las 3 escenas del crimen, lo que hemos visto, la cercanía y otros aspectos comunes de las 3 escenas del crimen, creo que se trata de un asesino en serie.
Según el informe del forense, creemos que las dos últimas víctimas fueron asesinadas en la misma noche. Otro punto que confirma que se trata de un asesino en serie. Y el hecho de matar a dos mujeres en el mismo lugar y la misma noche representa una escalada en el grado de violencia. El asesino había matado a dos mujeres en una orgía de violencia sexual. Pero en su precipitado intento de ocultar a las víctimas, ¿dejó el asesino algo que podría llevar a los investigadores hasta su puerta? Un asesino en serie ha estrangulado a 3 mujeres en Port Salerno, Florida. Y con cada crimen se vuelve más atrevido. El hecho de que los crímenes se cometieran a tan poca distancia el uno del otro sugería que esa era su intención. Estaba buscando más mujeres para agredirlas y matarlas. El asesino estaba tan concentrado en sus crímenes que pasó por alto algo vital. Olvidó una pista reveladora. Localizamos un carnet de conducir junto al cuerpo. La víctima era Kerry Ann Coggy, de 18 años, una adolescente cuya desaparición había sido denunciada a principios de semana. Fui a hablar con los padres de Kerry Ann. Me dijeron que había salido y tenía que volver a casa enseguida, pero que no la habían visto desde entonces. Les describí el cuerpo que habíamos encontrado y su madre se echó a llorar. Los padres les dijeron a los agentes que la amiga de Kerry Ann también había desaparecido. Averiguamos que Kerry Ann fue vista por última vez la misma noche que Crystal Wiggins fue vista por última vez. Los informes dentales confirmaron que Crystal Wiggins era la otra víctima del estrangulador de Salerno. Los investigadores hablaron con docenas de amigas y conocidos de las dos chicas sobre esa última noche. ¿Notó algo raro? Por fin tenían un sospechoso. En el curso de la investigación, averiguamos que la última persona que fue vista con Kerry Ann era Eugene McWatters. También la última persona que fue vista con Crystal Wiggins era Eugene McWatters. Saltaron las alarmas ya que podía ser nuestro hombre. Todos creíamos que los inspectores de la oficina del sheriff del condado de Martin iban por buen camino. Eugene McWatters era un buen sospechoso. Vivía a pocos metros de donde fue asesinada la primera víctima. No tenía coche, por lo que no hubiera podido llevarla a otro lugar. Era de la zona y seguía en ella cuando se cometieron los demás crímenes. Y tenía un historial de violencia sexual. Cuando los investigadores volvieron a interrogar a los amigos de Jackie Bradley, encontraron el mismo denominador común. Teníamos varios testigos que sostenían que Eugene McWatters era la última persona que había sido vista con Jackie Bradley. El hecho de que estuviera con ella no significaba que lo hubiera matado. Decidimos ir a visitar al señor McWatters. Cuando abrió la puerta vimos que iba con muletas. Eso hizo saltar todas las alarmas. ¿Qué posibilidades había de que McWatters se torciera el tobillo en el mismo agujero de la escena del crimen en el que la agente Hinman estuvo a punto de tropezar? Los investigadores iban cercando al sospechoso, Eugene McWatters. Había sido visto con cada una de las víctimas en Port Salerno y tenía una lesión que podía situarlo en la escena del crimen. A McWatters le preguntamos cómo se había lesionado el tobillo. Dijo que había estado montando unos 4x4 con unos amigos. Los agentes le preguntaron quiénes eran los amigos, pero no pudo responder porque no era así como se había lesionado. Luego cambió la historia diciendo que le habían atropellado al comprar drogas. Cuando le preguntaron al médico que le había atendido, se vio que no era esa clase de lesión. Llevamos a Eugene McWatters a la oficina del sheriff del condado de Martin, donde le interrogamos. Casi todo lo que nos dijo eran mentiras o contradicciones, y cuando volvíamos a interrogarle cambiaba de historia. Nadie le creía. Teníamos muchas pruebas circunstanciales contra Eugene McWatters, pero en casos de esa magnitud, casos que implicaban la pena de muerte, queríamos algo más. Llamamos a Tom Buckledal, ayudante del fiscal del estado, para estar seguros de que si conseguíamos que confesara, dicha confesión se había conseguido legalmente y sería admitida por el juez. Pero McWatters no hablaba. A la policía se le ocurrió otro plan. Prepararon un despacho con fotos y pruebas de las escenas del crimen.
La estrategia era convencer a McWatters de que los investigadores ya sabían que había cometido los asesinatos. Por eso eligieron esas fotos para inducirle a confesar. Mike, ¿le dijiste algo a la prensa con relación a las piedras sobre el cuerpo de la víctima? No, eso es algo que no dijimos. El hecho de que él no sepa lo que vosotros sabéis le dará la idea de que en realidad sabéis mucho más. Será un elemento a vuestro favor en el interrogatorio. Ya que las piedras de la primera escena del crimen no se habían hecho públicas, el hecho de mostrar dichas fotos le llamaría la atención al asesino. Reconocerá las fotos y las asociará con sus víctimas, y eso aumentará la apuesta e incrementará la presión, que es lo que queremos. El inspector Daugherty iba a interrogar a McWatters, pero antes le hizo esperar en el despacho lleno de fotos. Son fotos elegidas al azar, pero el asesino las reconocerá y encontrará un significado personal en todas y cada una de ellas. Siéntese. No, gracias. He dicho que se siente. Quiero seguir de pie. Estoy de acuerdo, el asesino sabrá que él desnudó a las víctimas y dónde dejó su ropa. Y eso es algo que solo él sabe. Cuando se dé cuenta de que lo sabemos todo, pensará, saben que yo lo hice, saben que soy yo. Entonces, se concentrará en las fotos del despacho. Solo en el despacho, Eugene McWatters quedó como hipnotizado por las fotos. La estrategia dio resultado. Al creer que los investigadores lo sabían todo sobre los asesinatos, empezó a hablar. ¿Qué ocurrió después? La tiré al agua. ¿La tiró al agua? Supongo que cuando me excité perdí la cabeza. ¿Y dónde ocurrió? En el sendero. ¿En el sendero? ¿En el sendero principal? ¿La mató allí después de agredirla sexualmente? Eso creo, sí. ¿Sí? He dicho que eso creo, sí. Confesó haber matado a las 3 mujeres y fue condenado a muerte. Nada podrá aliviar el dolor ni reemplazar la trágica pérdida de Jackie, Carrie Ann y Crystal. Gracias a la perseverancia del equipo de investigadores de la oficina del sheriff del condado de Martin, sus seres queridos saben que Eugene McWatters ha pagado por sus crímenes y que para él ya no habrá más víctimas.